que todo agradecerle al doctor Máximo, que es mi maestro en este tema. Bueno, me corresponde hablarles sobre quemaduras, principios básicos. Por muy básico que suene, parece mentira, pero creo que aquí todos los presentes durante nuestra etapa de formación, creo que hemos dado este tema innumerables veces. Pero desafortunadamente, esos principios básicos, esos conceptos se nos olvidan ya, y a la larga son casi que lo que causa las diferentes secuelas en estos pacientes, porque eso es lo que vemos en la práctica diaria. Muchas veces no saben identificar en qué grado está la quemadura, si es primero, segundo, tercer grado, porque sencillamente se nos olvida. Ustedes se estarán preguntando por qué un internista dando esta clase o esta conferencia. ¿Por qué todo se lo achacan al internista en las clínicas? Esa es la respuesta. No, mentira, sino que creo que todas las disciplinas tenemos un compromiso en este tipo, tanto en heridas por quemadura o cualquier tipo. Como dijo el doctor Berrocal, creo que esto es más de vocación, de saber que hay una herida, que hay que hacer o barrer la carga bacteriana para que pronto cure y así evitar la estancia prolongada de estos pacientes. La definición, creo que las quemaduras con solo verlas se definen por sí mismas. Es la lesión de los tejidos producidas por cualquier agente, tanto físico, químico, eléctrico o por radiaciones. La gravedad va a depender de la temperatura, el medio, o sea, el agente, el tiempo y súmele también el grado de conductividad que tenga la piel. Y está determinada por la ubicación, el tamaño y la edad y el estado físico que tenga la víctima. En estadísticas, solo en Estados Unidos se estima que 1.5 billones de personas sufren quemaduras al año. Y más de 50.000 pacientes requieren de hospitalización. Y cada día de estancia hospitalaria va a estar relacionada por cada grado de superficie corporal quemada. Y la mortalidad es de un 4%, tanto por la quemadura como por las secuelas que deja. Y se dice que ni hablar de los gastos, más de 2 billones de dólares por año, eso en Estados Unidos, ahora en nuestro país, se podrán imaginar. En estadísticas nacionales, se presentan, según el Instituto Nacional de Salud, 136 casos por día en Colombia y más de 50.000 casos, desafortunadamente, son menores de edad. Y de 3 de cada 10 personas quemadas en Colombia son niños menores de 9 años. Y que el 18% termina casi siempre en incapacidad permanente. Las más frecuentes en Colombia son por ollas en agua hirviendo, aceites calientes, por llamas, por pólvora en épocas de diciembre y también por la gasolina, por la mal manipulación que se le hace. Solo por hablar algo de historia, se dice que en 1607 Fabricio clasificó los 3 grados de profundidad que aún se mantienen. En 1833 aparece el primer hospital para quemados en Edimburgo. En 1930 ya aparece el uso del nitrato de plata como uno de los métodos de curación. En los 80 el desarrollo de piel artificial y hasta la actualidad, como bien explicó el doctor Berrocal. Incluso en la antigüedad, él habló algo de los papiros. Sí, en el papiro de Everest había hasta se usaban conjuros para el tratamiento de las quemaduras. Y usaban muchas veces la leche de mujer, también el caucho y cabellos de cabra, y mientras se aplicaba en las heridas, había que decir el conjuro. Yo no me imagino el boticario de ese entonces revendiendo las leches maternas y con las cabritas ahí, vendiendo el pelo de cabra. Muchas son las fundaciones que a nivel nacional e internacional ponen su granito de arena para tratar este tipo de pacientes, personas del común, incluso de la farándula, para poder ayudar a este tipo de personas. Hablando algo de anatomía, que el doctor Berrocal ya había también hablado algo sobre esto, la piel es el órgano más grande del cuerpo, pesa aproximadamente
unos 14 kilos, en un recién nacido es de 0,25 más o menos metros cuadrados, en una persona adulta varía entre 14 y 19 metros cuadrados de superficie, y que ella pues ejerce un efecto protector, un efecto inmunológico y es termorreguladora, ¿no? Que consta de la epidermis, de la dermis, donde se aloja el folículo piloso, donde están los vasos capilares, las glándulas sudoríparas, y la hipodermis, que es donde está el tejido conectivo propiamente. Ya metiéndonos con el tipo de quemaduras, la más frecuente, casi que en todos los países, en las estadísticas mundiales, es por escaldadura y líquidos calientes, y lo más grave es que casi siempre se presenta en niños. De este tipo de quemaduras también fue víctima Carlitos Tevez, el jugador de fútbol. Y casi, y lo más grave aún es que las personas del común, hay veces que no están capacitadas, o a veces por ignorancia cometen cosas y lo que hacen es agravar el tipo de lesión, como hizo el tío de él, que cuando se vio quemado lo que utilizó fue una toalla de nylon y se la arrolló al cuello, y se podrá imaginar lo que pasó. Que hasta el sol de hoy tiene ese tipo de secuelas. Por fuego directo o flama, la exposición directa, casi siempre esta es la segunda causa más común y se da por el tabaquismo. Por explosión, esto sí que sabe Colombia, en las épocas pasadas, incluso en la actualidad, esta gente que está al margen de la ley utiliza este método para causar daño. Por contacto, esto sí que sabemos los hombres cuando nos las tiramos de que sabemos planchar y somos capaces incluso de planchar con la prenda puesta, y mira lo que nos pasa. Las eléctricas quizás es una de las más difíciles de tratar y que depende mucho del trayecto que tiene la corriente sobre el organismo. Sabemos que la corriente que llega a nuestras casas, a nuestras oficinas, es trifásica y que el neutro está conectado a la Tierra. Entonces, cuando hacemos contacto con un artefacto eléctrico que está dañado, pues simplemente nosotros hacemos la Tierra, pues, y nos causa ese daño. Y las más graves son las que pasan por el cerebro y las que pasan por el tórax. Desafortunadamente son los niños los que también llevan las de... Hasta a mi hijo le pasó esto, gracias, afortunadamente no le pasó. Y eso que en la casa le puse protector a todas las... Pero el colmillito cogió y atravesó el cablecito. Este es uno de los ejemplos por quemadura, el recorrido que hace la corriente. Por radiaciones, hay dos tipos de radiaciones, la calórica, que está más que todo dada por el sol, y las radiaciones ionizantes en los tratamientos de radioterapia. Las químicas, que representa el 2.4 al 10.7%. Desafortunadamente también se presentan aquí muchos casos, sobre todo en mujeres en Colombia. Todos sabemos, en las noticias muchas veces sale esto, que desafortunadamente se presenta, con secuelas bastante dramáticas. Hay de dos tipos, patrón continuo, un patrón de goteo, y este es el mixto. Por frío, aquí en Colombia, aunque no tenemos las estaciones ni tampoco neva, hay nieve, pues hay muchas empresas, o por ahí hay empresas que no tienen bien implementado unas buenas técnicas o unos buenos protocolos de seguridad y salud en los trabajadores, y se presentan este tipo de lesiones. La clasificación va a estar determinada por la profundidad, por la extensión y por su localización. Aquí tenemos de primer grado, compromete solo la epidermis, segundo grado y tercer grado. Acá hay un cuadrito donde lo explico mejor. Aquí tenemos la de primer grado, que afecta a la epidermis. El aspecto clínico va a ser un eritema bastante doloroso y va a formar edema.
La de segundo grado superficial, que compromete el tercio superior de la dermis, se presenta una piel rosada, dolorosa, y ya comienzan a salir las ampollas. La profunda, que compromete el 2/3 profundos de la dermis, y el aspecto clínico va a ser una piel pálida que más o menos está anestesiada por el compromiso o no de los nervios, y que se presentan escaras. Y tercer grado, pues ya hay compromiso de piel anexo, incluso parte ósea. Las de primer grado, por lo general no hay pérdida de la continuidad de la piel. La lesión, como ya lo expliqué, es un eritema y hay dolor. La curación casi siempre es espontánea, de 3 a 5 días, y no deja secuelas. Casi siempre, o más bien, están representadas por la exposición prolongada al sol, los rayos ultravioleta, y puede estar acompañada de algún grado de deshidratación. Nuestros amigos del interior, cuando vienen a la playa, pues hay que estar pendiente y aconsejarlos, ¿no? Pero ya ellos con el tiempo han ayudado, han tomado medidas. Entonces, el segundo grado son superficiales, son muy dolorosas, curan un periodo más o menos de 4 semanas y pueden dejar cicatrices mínimas, profundas. Las de tercer grado, pues casi siempre necesitan un manejo interdisciplinario intrahospitalario. Compromete todas las capas, puede ser causada por cualquier agente, principalmente por contacto prolongado a los cáusticos, a la electricidad. Hay una piel seca, acartonada, no hay dolor porque hay compromiso de todas las capas, y por lo general van a necesitar del tipo de injertos que les habló el doctor Berrocal. Este es uno de los ejemplos de quemadura de tercer grado. Este es otro, donde se fijan que hay compromiso de todo y ahí la diferencia de las pieles, donde hubo la necesidad de hacer otro tipo de medidas quirúrgicas para poder ayudar a este paciente. Según su extensión, aquí nos valemos de varias técnicas. Podemos utilizar la técnica de la mano, donde una mano equivale a 1%, así sumamos, dependiendo de la zona que afecte, sumamos las manos, pues después las multiplicamos por 1% y da la superficie corporal quemada. O la popular regla de los 9, que la vamos a recordar aquí, donde cada segmento, cabeza y cuello, representa un 9%, el tronco anterior el 18%, el posterior el 18%, las extremidades superiores el 18%, los inferiores el 36% y el área genital el 1% para completar el 100% de la superficie corporal. Es bastante útil y rápida, pero se sobreestima en la extensión en niños porque en los niños la cabeza y el cuello representan mayor porcentaje de superficie corporal. Por eso entonces nos valemos de la tabla de Lawn y Roeder, que él, pues, de acuerdo al grupo etario, establece la superficie corporal. Y así pues nos valemos de esta tabla. Según su localización, tenemos que saber que hay zonas neutras, que son aquellas donde hay un mínimo movimiento, por lo general es menos la posibilidad de dejar secuelas funcionales, y las zonas especiales, que son aquellas que son estéticas y funcionales, como la cara, el cuello, las mamas, los pliegues, el área genital, codos, las axilas, en fin. Aquí un ejemplo de las quemaduras en cara, los genitales, que casi siempre va a ocasionar reconstrucciones muy frecuentes, sobre todo en los niños. La magnitud de las quemaduras, se dice que una quemadura es una quemadura mayor cuando compromete más del 25% de superficie corporal, el 15% en niños de segundo grado, o más del 10% en tercer grado, o cuando compromete el espesor total. También estas, como ya dije, requieren de una reanimación bastante agresiva, intrahospitalaria y multidisciplinaria. Otros criterios adicionales son las áreas que les mencioné. Las moderadas son aquellas que van de entre el 15 al 25% de superficie quemada de segundo grado, o de 3 a 10% de tercer grado.
Otros criterios son aquellos cuando hay traumas concomitantes, hay comorbilidades o hay sospecha de abuso en los niños. La American Burn Association, pues aquí establece como quemadura, la clasifica como menor, moderada y mayor. En las menores, por lo general, el manejo es bastante, es ambulatorio, no requiere hospitalización, si acaso una observación de 48 horas por el tema de la hidratación. Ya en las moderadas, ya hay que ingresarlas al hospital, pues puede necesitar centro especializado de acuerdo a la evolución que tenga. Y las de mayor, las quemaduras mayores. Estas, pues casi siempre estos son los criterios del ingreso a un centro especializado de quemaduras. Las complicaciones sistémicas. Ya esto tiene que ver mucho con la fisiopatología. De pronto no me voy a detener mucho, pero desde el mismo momento que causa la injuria, se ve afectado todos los sistemas. Hay el paso del líquido intravascular al espacio intersticial, lo que crea una hipovolemia, lo que hace que disminuya el gasto cardíaco, hay aumento de las catecolaminas, hay vasoconstricción, hay alteraciones pulmonares, ya sea por el daño directo, por la inhalación, eh, por inhalación en los espacios cerrados. Se dice que esa inhalación es 4000 veces más, transmite el vapor más que el vapor de agua hirviendo. Hay broncoespasmo, puede haber edema pulmonar, hay efectos neurológicos por la misma hipoxia, la misma encefalopatía por los trastornos hidroelectrolíticos, desorientación, hay daños hepáticos por el estado tan hipermetabólico que hay, metabólicas, dermatológicas, porque se rompe la barrera, ¿no? Efectos farmacológicos importantes por el retraso de la absorción lógica de la vía subcutánea, intramuscular y enteral en la fase aguda de estos pacientes. Incluso en el sistema gastrointestinal, por la misma vasoconstricción esplénica que se puede originar a que haya atrofia en gástrica y generar úlceras. En cuanto a los primeros auxilios, importantísimo tener en cuenta remover la ropa ardiendo. Lógicamente, hay que primero tener la seguridad de nosotros, ¿no? En el momento que se dé la quemadura, remover la ropa ardiendo, usar el agua fría, ya les digo por qué, remoción de agentes químicos. Importante no someterlo, evitar la hipotermia. Muchas veces lo ponen directo a los niños con hielo, eso es algo contraindicado. Cuando es ocasionada en los sitios donde no se puede, pues, no se puede irrigar, pues se utilizan las compresas. Y debe ser por más de 30 minutos, sencillamente porque esto ténganlo en cuenta, porque la piel tiene una particularidad, que así como es lenta para que el calor se conduzca, también es lenta para que salga de él. Entonces, así nosotros quitemos el agente causal, el mismo calor de la lesión está causando daño. Entonces es importante que más de 30 minutos estemos irrigando a estos pacientes. Ante todo, siempre está evaluando los signos vitales, evaluar los traumas concurrentes, porque muchas veces nos dedicamos a las quemaduras de segundo grado, que sabemos que no van a llegar a mayores y resulta que el paciente está fracturado, o muchas veces tiene un trauma torácico o abdominal. En cuanto a las recomendaciones de la fase prehospitalaria, tener en cuenta que estas víctimas hay que tratarlas como pacientes politraumatizados, desvestirlos, revisarlos, evaluar la vía aérea cuando haya la necesidad de intubación, en aquellos pacientes que presenten estridor, sibilancia, esputo carbonáceo, necesidad de oxigenoterapia, sino por intubación, tener una vía o un acceso venoso, controlar el dolor
que pueden utilizarse opioides, acetaminofén. Ojo con los AINES porque tras de que hay un daño a nivel renal, pues aumentamos el daño por la vasoconstricción que estos ejercen a ese nivel. Y se van a transportar pues cuando ya esté el paciente seguro. Tener en cuenta que hay que evaluar, cuando ya esté en la clínica, hay que evaluar la extensión, la profundidad, la localización de las que ya les estuve hablando. Ya en la fase hospitalaria, ya cuando tengamos el control de la vía aérea, la restauración, mantenimiento, este es el objetivo, el mantenimiento de la estabilidad hemodinámica, el acceso vascular, la fluidoterapia, esto es lo principal. Y para ello, pues, nos podemos valer de la fórmula de Parkland, que es de 4 miligramos por kilo por superficie corporal quemada. Y de este cálculo que aquí nos dé, el 50% lo vamos a colocar en las primeras 8 horas y el otro 50% en las 16 horas siguientes. ¿Cuáles son las metas de esta etapa? La presión arterial media de 70 milímetros de mercurio, una presión sistólica de mayor de 90, una frecuencia cardíaca menor de 120 y por supuesto el gasto urinario entre 0,5 y 1 mililitros. Colocar la sonda vesical para precisamente evaluar la diuresis en los pacientes más graves. Ya en la fase de mantenimiento, que son las segundas 24 horas, ya acá pues del cálculo que hicimos, dar la mitad o el tercio de los líquidos administrados con la fórmula de Brock, que es de 0,5 a 0,5 mililitros por kilo de superficie corporal quemada. Ya en la fase de posresucitación, que va entre el tercer y sexto día, ya pues aquí comenzamos a manejar la herida, los líquidos de acuerdo a las pérdidas insensibles. Y las metas aquí son la saturación de oxígeno mayor del 95%, mantener un hemotocrito entre el 30 y el 35% y el gasto cardíaco mayor de 1,5 veces al normal. Otras medidas generales, por supuesto, es el soporte nutricional temprano que va entre la tercera y cuarta hora para evitar el hilio. Y si ya está el hilio, pues tratarlo para después posteriormente comenzar cuanto antes la nutrición, que va a estar más que todo entre un 60 y un 70% de carbohidratos, aminoácidos, oligoelementos y de 1 a 2 más o menos proteínas por kilo. El protector gástrico para evitar las úlceras, las pruebas complementarias, obviamente el hemograma que no puede faltar, el lactato sérico, la mioglobina, sobre todo en las quemaduras eléctricas, la profilaxis contra el tétano, la antibioterapia que bien habló el doctor Pedro. Hay que tener en cuenta que la profilaxis en este tipo de pacientes no está indicada y que va a estar representada de acuerdo a la evolución que tenga el paciente. Y sobre todo con la cobertura casi siempre a la flora que ya muy bien explicó el doctor. El manejo quirúrgico y seguimiento multidisciplinario, por eso es que estoy dando la charla, no porque todos se lo achaquen a uno. La posición del paciente, ojo con eso. La profilaxis, recuerde que hay un estado de hipercoagulabilidad y la profilaxis ocular. Ya hacer las esclerotomías cuando sea necesaria. Y aquí está digamos, una representada, ya este cuadrito lo habíamos visto, ya lo habíamos explicado. El manejo de las secuelas, pues lógicamente el manejo va a ser, ante todo, evitar cicatrices, un manejo oportuno, multidisciplinario, hace casi siempre, aquí pues las secuelas vamos a utilizar, se utilizan mucho los vendajes compresivos. Muchas veces en las cicatrices se van a utilizar los corticoides. En fin, hay un sinnúmero de situaciones que ya han explicado los anteriores ponentes. De las secuelas sí que nos puede decir, tenemos que evitar el mayor daño posible. Fíjense aquí en este caso, para que no se cause esto, que esto es devastador, sobre todo en niños. Si no, pregúntenle a Carlitos Tevez cuando
cuando hay contractura de la cicatriz, el dolor que le genera. Sobre todo, como ya dijo el anterior ponente, el doctor, sobre todo hay que hacer un manejo multidisciplinario hasta que mentalmente y psicológicamente estos pacientes tengan un buen estado psicológico, que como él y él, aunque él no fue por quemadura, él fue por accidente de tránsito, también le ocasionó secuelas, pero que están bien mentalmente porque el seguimiento que se les ha dado durante los años ha sido muy bueno, tanto así que tienen una buena calidad de vida. Incluso dicen que no se quieren quitar eso porque dejan de ser los que son. Y a él dice que muchas veces le hace recordar de dónde viene. Sobre todo la prevención es lo primero en estos casos. Esto aquí sí, yo creo que mundialmente se tienen que aumentar las políticas de prevención en todas las empresas, en todos los establecimientos. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su participación.